Para Eleanor Thompson, de 96 años, vender su casa familiar tenía una condición absoluta. Los nuevos propietarios jamás debían abrir la puerta del sótano. Cuando problemas de plomería obligaron a David y Sarah a romper esa cerradura, lo que descubrieron detrás del calentador de agua revelaría un secreto de décadas que lo cambió todo. Eleanor Thompson había vivido en la misma casa modesta durante 73 años. A los 96 años, su salud deteriorada finalmente la obligó a considerar una residencia asistida. Su artritis hacía que subir escaleras fuera difícil y sus hijos se preocupaban cada vez más por su seguridad. Su hija mayor la visitaba todos los martes, expresando su preocupación. Su hijo llamaba desde el otro lado del país con las mismas inquietudes. Jake, su nieto menor, pasaba los fines de semana ayudando con reparaciones y sugiriendo gentilmente que tal vez era hora. Eleanor entendía sus preocupaciones, pero irse se sentía imposible. Este lugar guardaba todo lo que había amado, pero la realidad tomó la decisión por ella. Una caída en la cocina la dejó con la muñeca rota. Otro tropezón convenció a todos de que había llegado el momento. Jake se sentó junto a su abuela en el viejo sofá donde ella le había leído cuentos para dormir. Eleanor miró alrededor por última vez, observando las fotos familiares y el reloj de pie que había dado las horas durante 50 años. Le dijo a Jake que estaba lista para vender. La casa iría a alguien que pudiera cuidarla adecuadamente. Jake inmediatamente comenzó a preparar la venta, reuniendo documentos e investigando a agentes. Pero Eleanor tenía una condición innegociable que detuvo a todos en seco. La puerta del sótano debía permanecer cerrada para siempre. Los nuevos propietarios nunca podrían abrirla bajo ninguna circunstancia. Se negó a explicar por qué, simplemente declarando que algunas cosas era mejor dejarlas sin tocar. La familia intercambió miradas confundidas. Sugirieron que tal vez había guardado pintura vieja o productos de limpieza allí abajo. Jake presionó por detalles, pero Eleanor solo repitió que nadie había estado en ese sótano durante décadas y nadie debería volver nunca. Cuando los familiares ofrecieron limpiarlo, Eleanor se agitó visiblemente. La familia decidió que probablemente era solo la excentricidad de la vejez. Eleanor ofreció un descuento significativo a cualquier comprador que aceptara su condición del sótano. Jake manejó las visitas, explicando la situación a los compradores potenciales. La mayoría se fue inmediatamente, pensando que era una broma o preocupándose por problemas estructurales. Después de 6 semanas, David y Sarah Martínez programaron una visita. Eran jóvenes profesionales buscando su primera casa y el precio reducido llamó su atención. La pareja recorrió la propiedad un sábado por la mañana. El carácter vintage los cautivó inmediatamente. Los pisos originales de madera brillaban por toda la casa. Las ventanas grandes llenaban cada habitación de luz natural. Jake explicó la condición del sótano durante el recorrido. David y Sarah intercambiaron miradas, pero no se desanimaron. Razonaron que podrían vivir sin acceso al sótano indefinidamente. La pareja hizo una oferta esa tarde. El precio era demasiado bueno para rechazarlo. Eleanor aceptó en horas, pareciendo ansiosa por completar la venta rápidamente. En el cierre, Eleanor entregó todas las llaves de la casa excepto una, que se metió en su bolso. David y Sarah firmaron los documentos, convirtiéndose oficialmente en propietarios. Eleanor se fue sin mirar atrás, pareciendo aliviada una vez firmados los papeles. David y Sarah se mudaron 2 semanas después, pasando su primer mes pintando y acomodando muebles. La casa se sentía perfecta y pronto se olvidaron del misterioso sótano cerrado.
Pero el sótano no se había olvidado de ellos. 2 meses después, Sara notó manchas de agua en el techo de la cocina. Las manchas oscuras se extendían por la pintura, creciendo cada día. El problema se intensificó. El agua goteaba de las lámparas. El piso del baño desarrolló puntos blandos donde el subsuelo se estaba pudriendo. David llamó a un plomero que identificó el alcance del desastre. La línea principal de agua tenía múltiples fugas corriendo por las paredes de los cimientos. Todo el sistema de plomería estaba fallando simultáneamente. El contratista explicó que todas las tuberías principales pasaban por el sótano. No había absolutamente ninguna manera de reparar el sistema sin acceso completo al sótano. Cualquier alternativa costaría 3 veces más y aún requeriría entrada parcial al sótano. Sara calculó los costos. Redirigir la plomería excedería sus ahorros y requeriría arrancar pisos por toda la casa. El daño se estaba extendiendo a las paredes de carga. David llamó a Eleanor renuentemente. Enfatizó que habían honrado el acuerdo, pero ahora enfrentaban daño estructural potencial a su casa. La reacción de Eleanor fue inmediata e intensa. Su voz temblaba mientras insistía que el sótano debía permanecer sellado. Ofreció pagar por reparaciones alternativas a pesar de vivir con ingresos fijos. Pero el contratista había sido claro. No había alternativas. El sótano contenía el centro de plomería instalado en los años 1940. Sara explicó que no estaban siendo irrespetuosos, pero no tenían opción si querían salvar su inversión. Eleanor se quedó en silencio. Luego les suplicó que reconsideraran. Dijo que algunas cosas eran más importantes que el dinero o las casas. David y Sara pasaron una noche sin dormir sopesando sus opciones. Podrían perder todo o romper una promesa a una mujer de 96 años. La mañana siguiente, se encontraron con su contratista en la casa. Las cerraduras del sótano serían rotas. El contratista cortó múltiples cerraduras que Eleanor había instalado a lo largo de los años. La puerta se abrió con un crujido ominoso que resonó por la casa. David descendió primero, seguido de Sara y el contratista. Sus linternas revelaron un sótano terminado que se veía completamente normal. Paredes con paneles, techo suspendido, pisos de concreto no mostraban nada inusual. Mientras el contratista mapeaba la plomería, David exploró el espacio. Equipos de ejercicio se encontraban en una esquina. Decoraciones navideñas llenaban los estantes de almacenamiento. Pero algo se sentía extraño. El sótano parecía más pequeño de lo que debería permitir la huella de la casa. Detrás del viejo calentador de agua, David notó ladrillos más nuevos en la pared de los cimientos. La mezcla era diferente y los ladrillos sobresalían ligeramente. David liberó los ladrillos sueltos con un destornillador. Detrás de la pared falsa, un compartimento oculto había sido escondido durante años. Cajas de archivo metálicas y contenedores de almacenamiento llenaban el espacio. Sacaron contenedores al sótano principal y abrieron la primera caja. Adentro había documentos personales y pertenencias que claramente no pertenecían a Eleanor. Los papeles llevaban el nombre Robert Thompson, con una dirección en otro estado. Registros bancarios y documentos oficiales sugerían que alguien había mantenido una segunda identidad completa. Sara abrió un sobre lleno de recortes de periódico. Los titulares le revolvieron el estómago. Se busca conductor que se dio a la fuga. Madre de 2 muere en colisión. Familia suplica información. Todos los artículos estaban fechados en el verano de 1978, describiendo cómo un conductor ebrio golpeó y mató a una joven madre fuera de una tienda de comestibles. Luego huyó sin detenerse. David encontró cartas escritas a mano con la letra de Eleanor.
Las páginas revelaron todo. Robert Thompson era el hermano menor de Eleanor. Sus padres murieron cuando Robert era adolescente y Eleanor lo había criado. El 23 de julio de 1978, Robert llamó a Eleanor en pánico. Había estado bebiendo y manejando cuando golpeó a alguien en un estacionamiento. Aterrorizado, huyó sin detenerse. Debería haber llamado a la policía, pero eligió proteger al hermano que había criado. Las cartas detallaban cómo Eleanor escondió a Robert en su casa. Mientras pasaban las semanas, Eleanor se dio cuenta de que Robert nunca podría reanudar una vida normal. Eleanor obtuvo documentos falsos y le dio dinero a Robert para establecerse lejos de su crimen. Pero Robert desapareció, viviendo bajo su nueva identidad mientras el caso se enfriaba. Eleanor mantuvo contacto, asegurándose de que su secreto permaneciera enterrado. Sarah encontró las cartas recientes de Eleanor, escritas meses antes de vender. Eleanor sabía que había negado justicia a una familia inocente. Entendía que su amor por Robert había sido a expensas de otra familia. David y Sarah estaban rodeados de evidencia de un crimen de décadas. Sarah llamó a la policía esa tarde. Los oficiales llegaron en 1 hora, documentando cada pieza de evidencia. Eleanor fue arrestada en Sunrise Manor 3 días después. Durante su juicio, Eleanor no mostró autocompasión. Admitió su culpa y reconoció que proteger a Robert había negado justicia a otra familia. El juez reconoció su edad, pero enfatizó que la ley no puede ignorar crímenes serios porque haya pasado tiempo. Eleanor fue sentenciada a arresto domiciliario, con monitoreo por el resto de su vida. El sótano que Eleanor trató desesperadamente de mantener sellado había revelado la verdad que había pasado toda su vida ocultando. Su amor por la familia la llevó a una elección imposible, con consecuencias que la siguieron hasta el final. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras descubierto evidencia de un crimen de décadas que destruiría los años finales de una anciana?